Hola a todas y todos, queridos y queridas estudiantes de la residencia en terapia familiar. Para continuar con los conversatorios, el día de hoy tenemos a Josué Iván Rodríguez Cruz. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Hidalgo, especialista, médico psiquiatra por la UNAM y el Hospital 20 de Noviembre. Tiene una alta especialidad en biología molecular, genética y psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema que nos parece importante abordar y que suele llevarse a cabo en contextos clínicos. Sobre todo puede que lo hagamos cuando estemos trabajando en instituciones de salud pública o cuando estemos trabajando en un consultorio privado, que es el trabajo multidisciplinario con psiquiatra. Entonces, Josué, nos da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado participar en esta conversación para los estudiantes de la residencia en terapia familiar. Pues gracias por la invitación y pues aquí andamos. Sí, pues nos interesa mucho escucharte porque desde la terapia familiar sistémica de las aproximaciones relacionales y posmodernas hay una gran crítica hacia la psiquiatría. Entonces, un poco esta conversación es precisamente para abrir el diálogo, porque son pocos los espacios donde hay este intercambio dialógico, como que cada quien va por su línea paralela trabajando desde diferentes paradigmas y pocos son los encuentros. Entonces, me parece que este es un espacio extraordinario que estamos haciendo aquí en la residencia. Y bueno, hay otros espacios en la UNAM donde estamos también trabajando esto. Pero bueno, el día de hoy Claro, queremos abordar principalmente cómo podemos trabajar con un médico psiquiatra, ¿no? perfecto. Eh, bueno, la primera pregunta obligada es, ¿qué es la psiquiatría? ¿Cuál es su campo de estudio y su campo de acción? ¿O cómo lo ves tú? Claro. Bien. Pues en principio la psiquiatría, creo que un elemento indispensable es que se debe de considerar una rama de la medicina, ¿no? Y muchas veces es uno de los factores que habitualmente generan confusión en la gente que no está como eh, muy adentrada o avesada en lo que es el mundo de la salud mental o de la psique. El psiquiatra entonces, al ser, o bueno, la psiquiatría, al ser una rama de la medicina, pues por ende, para que uno sea psiquiatra, pues debe de tener una formación como médico. Como tú bien decías, pues yo, por ejemplo, soy médico cirujano, aunque hay otras formaciones relacionadas a la medicina general, justo ese es otro término, médico general y partero, ¿no? Este, entonces, pues diríamos que la psiquiatría es una especialidad que se encarga del estudio de los trastornos mentales, emocionales, cognitivos o conductuales desde la perspectiva de la medicina moderna, ¿no? La medicina moderna occidental que tiene este concepto de medicina basada en evidencias, lo cual, como dirían algunos autores, pues implica un fenómeno de análisis cuantitativo y hasta cierto punto positivista, ¿no? Esto implica que, por ejemplo, los psiquiatras para hacer un diagnóstico tenemos que construir síndromes. El gran ejemplo de estos síndromes es el episodio depresivo mayor, en el cual tenemos varios elementos sin los cuales es difícil hablar de este síndrome como tal, ¿no? El hecho de que exista una tristeza o un sentimiento o una emocionalidad depresiva durante un tiempo de por lo menos más de 2 semanas, que sea constante la mayor parte del tiempo, o que sea este fenómeno que llamamos anedonia, que implica la dificultad de percibir placer, igual la mayor parte del tiempo, por lo menos 2 semanas, y que a esto se sumen alteraciones en el patrón habitual de alimentación, de sueño, ideas suicidas, ideas de minusvalía, problemas de concentración, pues en la medida en que un paciente ingresa
o llega a padecer todo este síndrome es como, por ejemplo, nosotros hablamos de un episodio depresivo mayor, ¿no? No es un constructo tan filosófico como el que ponen otras áreas de estudio de la psique. Nosotros justo por estos antecedentes médicos, positivistas, cuantitativos, tenemos que hacer este constructo. Esta forma de hacer diagnósticos en psiquiatría, pues es la forma en como los médicos suelen hacer sus diagnósticos, nada más que como el psiquiatra no tiene algo tangible, es decir, no tiene una piel que ver, no tiene un órgano que tocar, una fractura que movilizar, pues hace sus diagnósticos a partir de constructos que parten, como decía antes, de las emociones que nos describe el paciente o que incluso nosotros podemos describir, las conductas o los pensamientos, ¿no? Pero si te das cuenta, pues como psiquiatras y como especialistas formados en este ambiente de la medicina basada en evidencias, pues primero tenemos que hacer este constructo, porque desde esta perspectiva nosotros podemos estudiarlo, investigarlo y considerar tratamientos. Decía uno de mis maestros, justo del curso de alta especialidad, un genetista, que para hacer investigación solo necesitamos dos cosas, un fenómeno que vamos a estudiar y una herramienta para medirlo, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, la construcción de este síndrome permite tener una manera para medir posteriormente el resultado de un tratamiento. Y aquí estamos hablando tanto de tratamientos psicoterapéuticos como psicofarmacológicos, ¿no? Por ejemplo, si yo detecto este síndrome, nada forma de tratamiento, que quizás me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pues lo que voy a encontrar es que a lo mejor a partir de tal tratamiento, ese síndrome disminuye en una determinada cantidad de síntomas, ¿no? O disminuye en una determinada intensidad de síntomas. Entonces, por eso, como psiquiatras y como médicos, necesitamos hacer estos constructos para tener una manera de medir nuestros tratamientos. Y de hecho es así como se justifica por parte de un psiquiatra el ofrecer un determinado tratamiento, no solo farmacológico, sino también de tipo terapéutico, ¿no? Ok. Quiero ver si me esperas tantito porque el Linus está llorando. ¿Sí se oye que el Linus llora? No. Ah, bueno. Espérame. Es que está chille y chille. A ver, Linus. Déjalo salir. Dale. Perdón, ¿por qué te estaba llamando? Ah, perdón. Estoy haciendo una videoconferencia. Ya, perdón. Es que, ay, mi perrita es como un niño. No está mi roomie, está su novio aquí en su cuarto, y entonces ella estaba rasque y rasque que le abra, o sea, lo quiere ir a molestar, y ya sé que le abrió y ya dejó de llorar. Pero bueno, bien. Vamos a cortar aquí. Bueno, corte. Voy a hacer la corte. Corte, toma 2, acción. Bueno, ¿y cuáles serían las particularidades de la psiquiatría actual en el siglo XXI? Como para diferenciarla, pues digamos, para contextualizar ahora en qué está la psiquiatría, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que de momento el principal interés de la psiquiatría y de hecho no creo que sea nuevo, yo creo que es un interés constante y ahora que mencionabas este antecedente de Foucault y que de hecho ahorita he tenido la oportunidad de revisarlo, sobre todo con este libro que se llama El poder psiquiátrico, dependiendo de la traducción. Pues creo que uno de los intereses constantes de la psiquiatría, como de data, pues es insertarse en la medicina. Es decir, la psiquiatría constantemente hace, y yo creo que los psiquiatras hacen un esfuerzo constante por ser catálogo de medicina y por lo mismo
los esfuerzos constantes de la psiquiatría están relacionados con formar parte de la medicina moderna en el determinado momento o en la determinada época en que se defina medicina moderna, ¿no? En su momento la psiquiatría, como justo creo que bien lo estudia Michel Foucault, pues intenta, por ejemplo, mantener esa disciplina, ¿no? Y creo que ahorita el concepto central de esta disciplina en relación a la medicina basada en evidencias. De ahí que entonces yo creo que el reto de la psiquiatría en estos momentos es poder conjugar o poder conciliar esta idea de la medicina basada en evidencias con áreas mucho más humanas, mucho menos cuadradas en relación a la oferta de tratamientos que se le pueden ofrecer a los pacientes, ¿no? Yo creo que para la psiquiatría actual el reto es ese, es conciliar estos dos posicionamientos, ¿no? Que no por hacer medicina basada en evidencias dejemos de lado el lado humano y el entender que si bien los constructos que se generan en la medicina occidental, en la psiquiatría occidental, son importantes para tener una base a partir de la cual se ofertan los tratamientos. Cada paciente es distinto y tratar de buscar el tiempo para que cada paciente reciba un enfoque de acuerdo a sus situaciones, ¿no? A sus situaciones clínicas. Incluyendo quizás la posibilidad de considerar la visión desde el imaginario cultural, ¿no? Por ejemplo, la idea de considerar un tratamiento a partir de un diagnóstico como lo puede hacer el susto, ¿no? Que es un constructo frecuente en las comunidades, pero igual no deja de ser un constructo que parte del imaginario del individuo en su localidad. Y justo diría que, por ejemplo, para la psiquiatría mexicana, sobre todo mientras intente expandir su área de atención, tendría que haber una capacidad de innovación en relación a oferta de tratamientos a diagnósticos locales o culturales, ¿no? Ya decía el ejemplo del susto, pero incluso quizás cuestiones como posesión o brujería, si bien obviamente tienen una base no cuantitativa, no occidental, quizás se puedan analizar desde cierta perspectiva para que también puedan ser sujetos de oferta de tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahorita esos son como los debates o los dilemas en la psiquiatría y creo que tus alumnos lo pueden ver porque seguramente se encontrarán con psiquiatras que parece que tienen esa frustración de ser médicos de manera muy internalizada, no dejan de lado cuestiones relacionadas con la medicina, les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, dejar de lado la idea de la investigación neurobiológica, y a veces parecieran mucho más neurólogos que psiquiatras, ¿no? Y por el otro lado, a veces parece que tenemos psiquiatras que nos vamos tanto al área humanista que parece que a veces los conocimientos médicos los empezamos a dejar de lado, ¿no? Y dejamos de ofrecer tipo de ofertas que forman parte de lo que es la medicina general, ¿no? Y a veces cuando se nos sigue en ese aspecto, nos apartamos de ello, ¿no? Entonces, para mí, bueno, yo creo que ese es como el reto y la necesidad de adaptación que siempre va a tener el psiquiatra y la psiquiatría. Claro, o sea que, a ver si estoy entendiendo, hay como una tendencia de recuperar la experiencia de las personas a la hora de comprender, o sea, está el constructo, pero también importa la experiencia, ¿no? Digamos que una cosa es como lo general y otra cosa los aspectos particulares de cada caso que habría que tomar en cuenta, ¿no? Porque esa es la gran crítica que se hace muchas veces a la psiquiatría. Se pierde la experiencia de las personas a la hora de hacer una clasificación diagnóstica, ¿no? Claro, sí, y no solo, yo creo que incluso no solo de la psiquiatría, yo creo que en general la medicina occidental
si la queremos llamar de esa manera, pues se enfrenta a estas dificultades, ¿no? Y diría yo la medicina porque al final de cuentas es a través de sus médicos. Ahorita que estamos viviendo esta situación de la pandemia, pues llama mucho la atención en un país como México estas diferencias que existen entre los médicos y su población, ¿no? Cómo la población no confía en los médicos, hay situaciones o riesgos de quemas de hospitales, se les ve como personas que buscan más el beneficio económico que el beneficio de sus pacientes. Y creo que pues eso es algo que traduce que hay algo mal, ¿no? En la manera en cómo se aterriza esa generalidad hacia la particularidad, como bien dices. Me gusta, justo creo que en este debate me gustaría traer este comentario que alguna vez escuché en una clase con el doctor Viesca, que bien conoces, que un médico debe de entender que trae un gran conocimiento basado en la generalidad para aterrizarlo en la particularidad de cada paciente, ¿no? Y si bien nosotros somos expertos en esa generalidad, tenemos que tener el oído bien abierto ante la particularidad que nos está ofreciendo el paciente. Y esa es quizás una de las dificultades más grandes para el médico, sobre todo, y creo que de ahí viene un debate importante, en la medicina pública, donde a veces los tiempos son demasiado breves y realmente, pues justo en esta idea de la generalidad, pues al paciente se le mete y se le empaca en este proceso de generalidades, ¿no? Donde no hay la oportunidad de la retroalimentación con la particularidad del paciente, ¿no? Claro. Sí, y bueno, también vemos estas tendencias, ¿no? Actualmente de hablar sobre una cosa es la enfermedad, otra cosa es el padecimiento, otra cosa es la dolencia, ¿no? Como para ir Claro. metiendo estos aspectos que tienen que ver con cómo cada persona experimenta tal o cual fenómeno, ¿no? Si queremos ver así, como ustedes recortan la realidad, ¿no? Para poder leerla en constructos, ¿no? Bueno, oye, y como psicólogos que somos nosotros y terapeutas familiares de aproximaciones sistémicas, relacionales, narrativas, posmodernas, ¿cómo sabemos cuando es útil para nuestros consultantes una consulta psiquiátrica o canalizarlos o referirlos? Claro. Pues mira, es una pregunta bien interesante. Creo que puede ser relativamente sencilla de contestar, pero relativamente difícil de aterrizar, porque básicamente a lo que acabo de comentar, nosotros como psiquiatras y como médicos funcionamos como constructos. Para mí la manera ideal en cómo podría llegarme un paciente a partir de un psicólogo sería porque el psicólogo pues ya detectó que un determinado paciente entró en dicho constructo, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, entró en un episodio depresivo mayor, ¿no? Y eso pues obviamente implica un poquito pues de esta necedad de tener que echarse un clavado a criterios como los que manejan la CIE o el DSM, que son la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual Diagnóstico Estadístico, respectivamente, tanto de la OMS y de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo checo a un paciente o valoro a un paciente, justo lo que yo analizo durante mi historia clínica y que busco hacer durante mi interrogatorio es ver si mi paciente está rebasando alguno de esos umbrales clínicos, porque en el caso particular del episodio depresivo mayor, yo sé que de acuerdo a la literatura, de acuerdo a la evidencia, pues justo científica, las referencias científicas, la mayoría de las personas, de los pacientes, de los clientes, como le queramos llamar, que entran a este constructo o que rebasan este umbral que llamamos episodio depresivo mayor, difícilmente van a salir de ese episodio, incluso con terapia, ¿no? Por ejemplo. Y que yo me puedo pasar muchos meses en terapia con ese paciente y si no le ofrezco el apoyo farmacológico, difícilmente va a
salir de ese episodio depresivo mayor, porque para mí ese constructo que llamamos episodio depresivo mayor es el umbral que me está diciendo este paciente necesita este tratamiento. Lo mismo particularmente para otro tipo de constructos, ¿no? Como las crisis de angustia o el trastorno de angustia cuando se presenta. Entonces creo que para mí esa sería como la situación indispensable a conocer para que un psicólogo pueda canalizar a un paciente a psiquiatría, más allá de pensar que el paciente está muy, muy dañado o muy enfermo o que debe de entrar a un psiquiátrico, ¿no? Porque justo si lo hacemos así, creo que entonces la prioridad que estamos dando es a la del prejuicio. Es decir, nos estamos esperando hasta que el paciente nos harta o hasta que no jala con el medicamento para decidir enviarlo, ¿no? Cuando justo pues la estadística nos sirve como una especie, o las investigaciones previas de por qué diagnosticar este tipo de trastornos nos sirven como una pequeña bolita mágica que nos permite decir, si yo a este paciente no lo envío apoyo, probablemente no va a salir de esta, ¿no? O un trastorno de ansiedad generalizada, etcétera. Ahora, como a veces el tener la capacidad de captar o de memorizar estos constructos es un poco complicada. Al final de cuentas, un psiquiatra se pasa 4 años eh, terminando su especialidad eh, y muchas veces no todo, obviamente no todos los constructos que están en el DSM o en la CIE los tienes al 100%. Precisamente por eso a veces hay herramientas de screening o herramientas de detección como los cuestionarios que te ayudan a ver la probabilidad de que un paciente realmente esté dentro de un síndrome que amerita atención clínica, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la depresión y la ansiedad, pues tenemos herramientas como el Hamilton o el Beck o el Montgomery-Åsberg, que son escalas que te permiten hacerlas así de feo como se ve, que uno a veces está ahí con la tableta y palomeando, pero que por lo menos son una herramienta que nos permiten, que nos permiten usar para detectar la probabilidad de que ese paciente tenga un síndrome que amerita apoyo en psiquiatría. Y pues la probabilidad es alta, ¿no? Porque aquí hablamos de herramientas con alta sensibilidad e incluso con una especificidad importante. Entonces, en principio, pues sería conocer los criterios, pero si no los conozco, otra herramienta siempre posible son estas herramientas de screening que me permiten la posibilidad de saber la probabilidad de que mi paciente. Quizás ya con el avance del tiempo y la experiencia clínica, pues es más fácil incluso hacerlo sin este tipo de herramientas, ¿no? Tener como esta capacidad mucho más refleja de decir, bueno, este paciente se tiene que ir a tal, y no me espero, pero yo creo que para alguien que va empezando y que a lo mejor le cuesta trabajo echarse de memoria pues, estos criterios, pues estas herramientas hay que tenerlas a la mano, ¿no? Y ante la duda, como se dice en el fútbol, mejor marcar. Ahora, yo creo que una estadística interesante aquí y que a veces no nos permite que estas cuestiones funcionen de manera deseable, es que la proporción de los servidores públicos que se necesitan, pues es relativamente anormal o inadecuada, creo yo, por cuestiones de prejuicios, ¿no? Una disculpa porque ahorita no tengo a la memoria inmediata la referencia, pero, por ejemplo, Medina Mora en su encuesta nacional de enfermedades psiquiátricas o de epidemiología de enfermedades psiquiátricas entre el 2002-2003, publica que más o menos un cuarto de la población en México puede padecer en algún momento de sus vidas un diagnóstico que forma parte de lo que puede atender un psiquiatra, ¿no? O que podría necesitar apoyo por parte de un psiquiatra sin que eso signifique que la mayoría van a tener que ser hospitalizados en un psiquiátrico, ¿no? Probablemente la mayoría de estas situaciones se van a resolver perfectamente con un apoyo farmacológico temporal y vamos a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto lo comento porque la proporción de enfermedades, por ejemplo,
de neurología es mucho más baja que en teoría lo que puede atender un psiquiatra. Y además de ese cuarto de la población, tienes el resto de la población que puede meritar apoyo por psicología desde un punto de vista estrictamente terapéutico o incluso por trabajo social desde un punto de vista estrictamente sociocultural, ¿no? Entonces, esto lo digo porque si atendemos estas proporciones, la verdad es que la relación entre neurólogos, psiquiatra y psicólogos debería de ser de un neurólogo, 5 psiquiatras y 25 psicólogos, lo cual no ocurre. Entonces, pues lamentablemente creo que eso es lo que deriva en la saturación de nuestro sistema de salud mental público, y en la mala percepción de la atención también por parte de los pacientes. Se los digo porque probablemente si empiezan a usar estas herramientas de envío a psiquiatría, se van a encontrar con que pues hacen bien la detección, hacen bien la evaluación del paciente, pero lamentablemente muchas veces al momento de enviarlo pues nos topamos con que la consulta es en 3 meses, o que tiene que pasar con el médico familiar y que pues lamentablemente a veces el médico familiar tampoco está muy abierto ni empático a la posibilidad de que el paciente sea canalizado a psiquiatría porque piensa que enviarlo a psiquiatría pues es enviarlo al psiquiátrico, y que si lo envía pues ya lo va a perder, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la respuesta en relación a cómo detectarlo y la reflexión en relación a que sé que lo van a hacer, que lo van a hacer bien, pero se van a enfrentar a los detalles de la implementación de los servicios de salud, ¿no? Claro que esa es una de las mayores dificultades en general, ¿no? O sea, en mi experiencia, por ejemplo, sí me ha tocado que dicen, no, es que regrésalo a su médico tratante para que él sea el que determine si se va o no a consulta psiquiátrica. O sea, Claro, como que el psicólogo de repente nos quitan esa autoridad, dijéramos, ¿no? Tiene que ser otro exactamente. médico el que canaliza. Y bueno, volviendo al tema, o más bien yendo hacia el tema del trabajo multidisciplinario, ¿qué nos puedes comentar en tu experiencia? ¿Cómo es el trabajo multidisciplinario que se puede llevar a cabo entre psicólogos o terapeutas y Claro. psiquiatras? En lo personal, creo que de manera privada bastante eficiente. Creo que a veces en los servicios privados el conflicto que a veces suelo ver o encontrar es que muchas veces hay duplicidad de funciones, ¿no? Por ejemplo, a mí hace un buen rato que aprendí a no ser terapeuta, ¿no? Es decir, a tomar mi papel de psiquiatra médico e insistir a mis pacientes en que hay una parte que el medicamento no va a resolver y que no necesariamente tienen que abandonar la terapia y que deben regresar con su terapeuta, ¿no? Creo que muchos psiquiatras se avientan el trabajo de hacerla de todo, de psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalista, y bueno, necesariamente no lo voy a criticar porque seguramente hay gente que tiene talento para hacerlo todo al mismo tiempo. Yo personalmente creo que no. Yo creo que, aunque a mí me gusta mucho la teoría psicoanalítica, tú lo sabes, no me considero psicoanalista, aunque a mí me gusta mucho la teoría relacionada con la psicoterapia, incluso tengo por ahí mi diplomado en tanatología. La verdad es que yo he entendido que eso es para que podamos comunicarnos mejor con los otros profesionales, pero a nivel del ámbito laboral y de lo que significa la experiencia, yo creo que es muy sano enfocarnos a algo, precisamente si queremos llamarnos expertos, ¿no? Así que en el ámbito clínico, para mí la experiencia ha sido muy buena, pero diría yo que creo que ha sido con base a que yo me he limitado a tener un papel, ¿no? Y paradójicamente creo que en el servicio público a veces pasa al revés. Pareciera que el psiquiatra se limita a un papel de medicólogo, donde se limita a recetar el medicamento y vaya con el psicólogo a resolver todo lo demás, cuando a veces los tiempos y los desplazamientos entre que veo al psicólogo y lo vuelve a ver,
a veces pueden obligar a que por lo menos uno tenga una breve intervención de psicoeducación con el paciente cuando llega a ir a consulta. A nivel público, pues lamentablemente por muchas circunstancias de la vida y del destino, pues no me fue posible implementar algunas medidas. Por ahí se quedaron en el horno, pero pues ya, insisto, por cuestiones de la vida y del destino, pues no se aterrizaron. Pero yo creo que justo mientras no mejore la distribución de profesionales, mientras no mejore el número de plazas y todo este tipo de cuestiones, pues quien tiene la oportunidad de trabajar en el sistema público tiene que innovar, no hay de otra. Y no me refiero a traer el medicamento más moderno del mundo, sino, creo que alguna vez también lo platicábamos, por ejemplo, reuniones masivas, ¿no? De psicoeducación, ¿no? Destinar quizás un viernes para psicoeducación a familiares, por ejemplo, en esquizofrenia o de pacientes, por ejemplo, que tienen depresión, ansiedad, y ayudar a disminuir toda la incertidumbre que implica la prescripción del medicamento, ¿no? En general, yo diría que a nivel público encontré muy buena apertura de que, particularmente en salubridad, cuando llegué a trabajar en el Hospital General de Cuautla, en Morelos, la verdad es que tuve mucha apertura por parte de los directivos a la implementación de estas propuestas. Incluso se elaboró el tiempo que estuve se elaboró un manual operativo, justo también con la idea de favorecer la distribución que yo ya les comentaba en relación a un buen servicio de salud mental. Pero bueno, por ahí, por circunstancias del destino, pues yo tenía una idea en la cabeza que era hacer una maestría, y pues afortunadamente me aceptaron y pues ya lo tuve que dejar. Pero la verdad es que esa fue de los pocos meses que estuve en Morelos, fue una experiencia muy bonita en ese sentido, ¿no? Luego vienen otras cuestiones que son las salariales y eso, pero en cuanto a la posibilidad y a la apertura, cuando estuve en el hospital de Cuautla hubo muy buenas posibilidades. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Insistir con las áreas directivas, innovar, y tratar de brindar, el a veces no contar con personal, y a veces no es porque falte personal, es porque pues, tampoco hay el recurso, o si lo hay, pues muchos prefieren no aceptarlo porque es mucho menor al de lo que pueden ganar en un servicio privado o ese tipo de cosas, ¿no? No Claro. sé si contesto, ¿no? Sí, bueno, hay otra pregunta que quisiera abordar y tiene que ver con la comunicación, precisamente en esta idea de un abordaje multidisciplinario, porque idealmente tendríamos que hacer como grupos o donde discutimos los casos y cuestiones así, pero precisamente por la infraestructura de nuestro sistema de salud pública es bien complicado, o sea, realmente es muy poco donde se llega a dar, ¿no? Al menos en mi experiencia. Entonces, tenemos esta vía que es el expediente único, ¿no? Que es como lo marca la NOM. Por ejemplo, a ustedes como psiquiatras, ¿qué les sirve o qué notas tendríamos que dejar nosotros para que puedan hacer mejor su trabajo, para contribuirles de alguna manera? ¿O qué sugieres tú en esta cuestión de la comunicación? Claro. Pues mira, a mí en lo personal me sirve todo. Bueno, todo lo que pongan es muy importante, pero sí creo que ya en el ámbito realista, en el ámbito de la practicidad, sobre todo el que te obliga la salud pública, insisto, la mayoría de lo que te va a revisar un psiquiatra si tú lo envías directamente como psicólogo es el síndrome, ¿no? Lo que decía hace rato, si a mí como psiquiatra tú me pones que el paciente tiene tales y tales y tales características, lo menos que estoy obligado a hacer incluso legalmente es a ver si sí es cierto, ¿no? Y creo que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno como psiquiatra canaliza con el neurólogo, y eso me pasaba a mí. Y de hecho esa era particularmente mi actitud, ¿no? Puedo equivocarme, puede ser que yo no tenga la experiencia del neurólogo en relación a la manera o a los ojos clínicos con los que se ve cierta patología, pero por lo menos tengo que hacer una nota que obliga al neurólogo y al mismo tiempo que le permita al paciente tener
esa contravaloración, pero yo tengo que poner una nota que obliga al neurólogo a decir, pues no, te estás equivocando porque aunque tú dices que está esto, lo otro, yo te lo voy a regresar porque hice esto, y no es cierto, ¿no? Creo que uno de los problemas que a veces ocurre, sobre todo en el servicio público, es que sobre todo nosotros como médicos especialistas con la mano en la cintura podemos decir no, o sea, simplemente no me estás enviando nada que corresponda a mi especialidad. Y lamentablemente me tocó verlo con muchos médicos especialistas, ¿no? Esta actitud de no, pues no sé por qué lo enviaron conmigo, esto no es mío. Y tiene razón el médico que lo recibe, ¿no? Porque abiertamente no se construyó un síndrome como para que el médico, por lo menos médico legalmente, dijera, pues, bueno, pues tengo que hacer esto, lo otro o aquello, ¿no? Y yo entiendo o asumo que es suficiente con el síndrome clínico. Muchas veces en las instituciones públicas, insisto, en mi experiencia, por ejemplo, particularmente con neurólogos y neurocirujanos, se generan esquemas de evaluación obligatorios antes de enviar, ¿no? Por ejemplo, el médico familiar antes de enviar al internista parece que está obligado a pedirle al paciente examen general de orina, química sanguínea, biometría hemática, porque si no llega con eso, su electrocardiograma, porque si no llega con eso al internista, el internista dice, no, no me envió todo lo que tenía que enviar. Creo que en esa actitud lamentable para mí, por ejemplo, muchos psiquiatras pueden decir, es que me lo envió y no tenía electroencefalograma, que bueno, eso está a discusión, o no tenía un Hamilton, ¿no? O no tenía un Montgomery Asberg, o no tenía una cribometría de Beck. Ahora, yo creo que, como dices, son problemas de comunicación, porque para mí, por ejemplo, para mí la actitud de enviar a un paciente con el neurocirujano era enviarlo simplemente con el síndrome clínico. Si necesitaba un estudio extra, para mí es más prudente que lo pida el experto que sabe qué estudio es más pertinente a que lo pida yo y que a lo mejor el paciente llegue con el médico tratante de otra especialidad y él le diga, no, es que eso no me va a servir, hay que volvérselo a hacer, ¿no? Y tener que exponer al paciente a nuevos estudios. Para mí esta debe, pero no sé si por fastidio, no sé por qué, pero para muchos médicos es importante implementar estos requisitos y a veces hay que conocerlos a partir de la evaluación de las guías de práctica clínica, ¿no? Que es lo que te comentaba, por ejemplo, de lo que debe de hacer el médico familiar para canalizar con el internista, ¿no? Claro. Entonces, pues es indispensable la comunicación. Otra vez, en estas ideas de innovación, por ejemplo, para mí, una pequeña experiencia que tuve de una rotación en Madrid, en España, pues era que el psiquiatra bajaba al centro de salud mental. El psiquiatra, si bien atendía a sus pacientes 3 o 4 días de la semana en el pasillo de psiquiatría, que por cierto estaba dentro de un hospital general, no de un psiquiátrico, 2 o una vez por semana iba al centro de salud mental, el de primer nivel, para conocer las problemáticas que había con trabajo social, con psicología y precisamente hacer planes en relación a eso. Para mí lo ideal es que, por ejemplo, para mí como psiquiatra, ya sea que me encuentre en un segundo o en un tercer nivel, pues yo debería de bajar una vez al mes, una vez por semana a el contacto con los psicólogos y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿O por qué no llega? Y obviamente estos cursos de capacitación, que más que de capacitación, a veces también pensando el otro y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitas? O por qué no los aceptas? ¿O cuál es tu punto de reclamo, no? También para facilitarte tu trabajo arriba, ¿no? Entonces, igual, no sé, aquí creo que hay que innovar, hay que planear y lamentablemente hay que hacer llegar pues todas estas inquietudes a las autoridades, ¿no? Porque pues si no, lamentablemente Claro. no se resuelve. Sí, como de repensar nuestra responsabilidad como gremio, ¿no? Para que las estructuras Sí. puedan mejorar, ¿no? Bueno, más o menos estoy concluyendo aquí 3 ideas. La primera es, veo como una invitación implícita a que nosotras y nosotros
psicoterapeutas nos echemos un clavado a ver cómo los psiquiatras, las psiquiatras hacen su trabajo, leer, conocer estas guías de clasificación, la CIE, el DSM, ¿no? Las herramientas. La otra es pensar nuestro trabajo en el contexto, ¿no? Porque a veces teorizamos mucho, pero los contextos de salud pública o los contextos clínicos, aunque sean privados, son bien diferentes y entonces repensar cómo vamos a hacer el trabajo, innovar, pero a partir de una mirada aterrizada, conociendo las dificultades que implican el contexto. Y la siguiente, conocer las guías de práctica clínica y establecer contacto personal a la hora de querer hacer trabajo multidisciplinario, ¿no? Claro. Sí, que a lo mejor el trabajo personal no es que por cada paciente estés llamándole al psiquiatra, sino quizás calendarizar 1 o 2 veces al mes un encuentro precisamente para que cada lado conozca sus inquietudes. Justo lo que dices es muy cierto, pero igual esa otra parte yo la pondría también en el tintero de manera importante, es decir, que el psiquiatra también se preste para escuchar las problemáticas que se están viviendo, por ejemplo, en el área de los servicios de terapia familiar, ¿no? Claro, incluso para escucharse uno al otro con curiosidad de qué cosas haces, eh, haciendo de lado los prejuicios, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que trabajo en algún lugar y me dicen, oye, ¿qué hace un psicólogo, no? Y, o sea, una vez un pediatra me dijo, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué hace un psicólogo? ¿No? O sea, de una forma un tanto grosera y despectiva, pero después, cuando expliqué cuál era mi trabajo, me dijo, ah, entonces sí hay muchos niños que te voy a enviar, ¿no? Entonces, como con apertura, pues una apertura bidireccional, ¿no? Para poder hacer un trabajo en pro de las personas, que es nuestro fin último, ¿no? Claro, así es. Perfecto. Pues bueno, Josué, muchas gracias. Me ha dado mucho gusto continuar otras conversaciones que hemos tenido sobre estos temas y bueno, tener este espacio con los alumnos y las alumnas de la maestría, de la residencia. Pienso que les sirve porque, bueno, ahora estamos subsanando un poco los temas de clínica, ¿no? Que hubiéramos visto en la supervisión, en la práctica clínica supervisada que tenemos en nuestra residencia. Claro. Pero bueno, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Nada, nada. Bueno, Saludos. Bonito día. gracias. Nos vemos. Bye, bye.